Los latinos quieren estar bien informados, pero también entender mejor los hechos y escuchar diferentes versiones de lo que sucede. Al caer la noche, el espacio para las entrevistas, los personajes y el análisis. El punto clave de la noticia, sus protagonistas y las revelaciones de nuestras investigaciones en el programa La Noche. La Noche, martes a viernes a las 19 horas en la costa este de los Estados Unidos. Somos opinión. Somos NTN 24. Esta es la noche en el continente americano. Cuando amanece en Europa y cae la tarde en Asia. Así cae la noche en el continente americano y transcurre la mañana y la tarde en el resto del mundo. La Noche, bajo la dirección de Claudia Gurizati. Ébola, al borde del descontrol total. Hay necesidades adicionales que se deben cumplir para que la comunidad mundial pueda responder adecuadamente a este desafío y para asegurarnos de proteger a las personas en todos nuestros países. Tras haberle quitado la vida a más de 3.800 personas, la letal enfermedad rompe las fronteras de África Occidental y amenaza al mundo. Por otro lado, tenemos a nivel nacional un plan de lucha y de prevención contra esta epidemia para evitar que la población francesa esté afectada por esta epidemia. En Estados Unidos ya cobró su primera víctima y en España fue detectado el primer caso de un contagio que se dio fuera de territorio africano. En el nombre de la ciudad de Dallas, nosotros extendemos nuestras condolencias a los familiares y amigos del señor Duncan. Estamos ya en Europa con un primer caso y tenemos que ser exigentes, duros. Un país de nuestro nivel y de nuestra preparación y de nuestra cualificación no puede dar esta imagen. Hoy en el programa La Noche de NTN 24, ¿está preparado el mundo para enfrentar una eventual epidemia de ébola? Desde España, el portavoz de la Asociación de Médicos y Titulares Superiores de Madrid, Pablo Martínez, habla del caso de la enfermera Teresa Romero Ramos y denuncia la vulnerabilidad de su país frente al ébola, que según él quedó en evidencia luego de que la enfermera española contrajera el mortal virus en su propio país y su caso no fuera detectado y tratado de acuerdo con los protocolos internacionales. Comienza La Noche, bajo la dirección de Claudia Gurizati. La Noche, bajo la dirección de Claudia Gurizati, enciende las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Soy Jason Calderón, bienvenidos. La noticia: el ébola cumple su amenaza, sale de las fronteras del continente africano, cobra su primera víctima mortal en los Estados Unidos y contagia por primera vez en territorio español a una enfermera que había atendido a 2 pacientes de su país que murieron como consecuencia de la letal enfermedad. El punto clave de la noticia: la vulnerabilidad de los sistemas de salud para controlar y detener la propagación de esta enfermedad. Ante la gravedad de la situación, que ya deja 8.033 infectados y 3.879 muertos, el gobierno de los Estados Unidos extremó sus medidas de control sanitario. 5 de sus aeropuertos van a tomar la temperatura a todos los viajeros que provengan de África Occidental. Estamos aumentando la protección para las personas que llegan a este país y para los estadounidenses que vienen de viaje. Continuamente veremos maneras para aumentar la seguridad de los estadounidenses y hacemos eso a diferentes niveles. Hacemos eso en Dallas, donde los oficiales ahí están trabajando de manera intensa para monitorear a todas las personas que pudo haber tenido contacto con el paciente, para asegurar que si desarrollan fiebre, inmediatamente sean aislados y se corte la cadena de transmisión. El punto clave de la noticia: la auxiliar de enfermería Teresa Romero, quien terminó contagiada de ébola tras haber atendido a 2 españoles que murieron como consecuencia del virus. Se trata del primer caso de contagio que se da por fuera de África. El hecho genera preocupación y tiene en el blanco de las críticas a las autoridades médicas y al gobierno español. Resulta inexplicable cómo una enfermera que tuvo contacto con la enfermedad no era consciente que la padecía, y pese a este antecedente y pese a los síntomas que presentaba, ningún médico logró diagnosticar su grave estado de salud. Una semana transcurrió desde el día en que Teresa Romero sintió los primeros síntomas hasta el día en que fue internada por la letal enfermedad.
El caso del auxiliar de enfermería Teresa Romero Ramos desató el debate en España sobre el manejo que las autoridades sanitarias le están dando al virus del ébola. La mujer de 44 años de edad se convirtió en la primera persona que contrajo la enfermedad en territorio europeo. Desde el martes se encuentra internada y aislada en una habitación del Hospital Carlos III de Madrid, la misma institución donde ella había atendido al sacerdote Manuel García Viejo, repatriado desde Sierra Leona, donde se contagió de ébola, virus que le causó la muerte el 25 de septiembre. Según la versión entregada por la contagiada a las autoridades del hospital, pudo haber ocurrido un fallo en el protocolo tras la atención brindada al misionero, como el posible contacto de los guantes con su cara al quitarse el traje. Ella me ha transmitido la posibilidad de que pudiera haber habido un contacto al retirarse una parte del traje que hubiera podido contactar con la cara. Pese a esa primera hipótesis, hay todavía otras situaciones por aclararse. Cuando Teresa Romero acudió a atención primaria con síntomas de fiebre, no dijo que había tenido contacto con algún contagiado de ébola, ni solicitó exámenes para descartar esa posibilidad. El médico en ese momento le habría dicho que tenía gripe. Quienes tuvieron contacto inicial con la enfermera ahora son factor de alto riesgo, ya que al ser trasladada al primer centro asistencial donde el lunes 6 de octubre le confirmaron el contagio, fue llevada sin protección especial. Desde los primeros síntomas que le habrían comenzado el 29 de septiembre, pasaron 6 días sin sospecha del ébola. La Asociación de Médicos Titulados de Madrid cuestionó la improvisación con la que, a juicio del gremio, el gobierno nacional y local están enfrentando la propagación del virus. La responsabilidad, a nuestro juicio, a nuestro entender, pasa desde luego por 2 niveles. Uno es el Ministerio de Sanidad con su ministra al frente, que han sido incapaces de gestionar esto desde el que se empezó el primer problema, allá por el mes de mayo, cuando aparece un paciente con sospecha en el Hospital de la Paz y todo es un caos. Y segundo, la máxima autoridad de la Comunidad de Madrid, que fue el responsable último de un gobierno que aplicó un plan de sostenibilidad que, entre otras cosas, contemplaba el desmantelamiento del Hospital Carlos III. En medio del debate, el gobierno de Mariano Rajoy defiende la gestión de la ministra de Sanidad, Ana Mato. Estamos el día de hoy trabajando con la Consejería de la Comunidad Autónoma de Madrid, con los médicos que me acompañan, precisamente para buscar las fórmulas para atender de la mejor manera, como he dicho, al paciente y para evitar cualquier tipo de riesgo para la población. La Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid acusa a la enfermera de haber mentido con respecto a los niveles de fiebre que ella habría registrado y de omitir decirle a los médicos que había tenido contacto con pacientes de ébola. Entre tanto, 22 personas que tuvieron algún contacto con la enfermera Teresa Romero están bajo vigilancia sanitaria, incluido su esposo Javier Limón. A propósito de los contagios en Estados Unidos y en España, ¿cree usted que el sistema de salud de su país está preparado para enfrentar la llegada del ébola? Puede respondernos a través de las cuentas de Twitter del equipo periodístico del programa La Noche. Van a estar apareciendo en pantalla a lo largo de estos 60 minutos. Saludamos en Madrid, España, a José Antonio López Guerrero, es investigador del Centro de Biología Molecular Severo Ochoa, virólogo y profesor de la Universidad Autónoma de Madrid, también autor del reciente libro Ciencia Express. Bienvenido al programa La Noche. Buenas tardes, buenas noches desde España y un saludo a todos los espectadores de América y de Europa. También nos acompaña en nuestro Centro Internacional de Noticias Jonathan Novoa, es el presidente de Médicos Sin Fronteras para América Latina. Señor Novoa, bienvenido a La Noche. Muchas gracias y un saludo a toda la teleaudiencia de Latinoamérica. Quiero empezar con usted en Madrid, señor López, y entregarle el último parte del Hospital Carlos III. Dice, 2 médicos y un enfermero han ingresado hoy para ser observados siguiendo el protocolo de prevención del ébola, y en ese mismo centro han sido dados de alta 2 pacientes, por lo que actualmente se eleva a 6 la cifra de ingresados por ébola. Un caso confirmado, que es el de la auxiliar de enfermería Teresa Romero. ¿Se le salió de las manos a las autoridades sanitarias de España el tema con el virus del ébola? Bueno, hay que concretar, hay que especificar que se están siguiendo en este caso los protocolos y esos casos que no se han confirmado simplemente se están observando. O sea que no habría que hablar ya de 6 casos de ébola,
sino de diferentes personal sanitario, personal allegado a esta paciente, que sí ha sido confirmada, que de una forma u otra tienen que hacerle un seguimiento, pero que, por lo menos hasta donde yo sé, hasta ahora todos los parámetros serológicos y de biología molecular han dado negativos. Yo creo que los protocolos internacionales impuestos por la Organización Mundial de la Salud, por la OMS y también por la Unión Europea han sido precisos, rigurosos y se han estado cumpliendo. Obviamente, la investigación determinará al final dónde se rompió, dónde hubo una ruptura de ese protocolo. Dice la paciente que fue al quitarse el traje, que es un punto muy delicado como posibilidad de alto riesgo. Y bueno, pero habrá que esperar a ver qué dicen realmente la investigación. En un país desarrollado como España, el hecho de que se haya contagiado fuera de África una persona, ¿qué implicaciones puede llegar a tener? Bueno, en primer lugar hay que especificar que no es el primer caso de infección por un virus de esta familia, de los filovirus. Hay que especificar que hace 40 años, en el año 67, por un virus primo hermano del ébola, el virus de Marburg, infectó a 40 europeos, entre alemanes y yugoslavos, y se cobró la vida del 25% de los infectados. Y la epidemia pudo contenerse correctamente. Igualmente creo que estamos con capacidad técnica y sanitaria suficiente para contener, yo no hablaría de brote, hablaría de un caso aislado que se ha producido en el transcurso de los cuidados intensivos que requerían 2 pacientes con ébola repatriados desde Liberia. De momento es la única información que habría que está contrastada, ¿no? ¿Usted qué piensa, señor Jonathan Novoa? Estamos en un escenario donde se registra este miércoles la muerte de un ciudadano liberiano, pero en los Estados Unidos, que había sido el primer diagnosticado con ébola en los Estados Unidos, y el contagio en España de esta auxiliar de enfermería. ¿Ante qué escenario estamos? Bueno, el escenario ahora básicamente es un escenario complicado. Como dice el otro invitado, no hay riesgo cero, a pesar de que se pueden tomar todas las medidas, no existe riesgo cero. Se tratan de tener todas las medidas necesarias en el caso de Médicos Sin Fronteras en los países donde estamos trabajando, que es el epicentro de la enfermedad y donde Médicos Sin Fronteras está enfocado completamente en su labor. Se toman todos los protocolos de seguridad necesarios, pero no implica que una persona puede estar eximida de poder contagiarse, sobre todo también cuando no se conoce lo que hacen los trabajadores de salud, que son las personas más en riesgo de contraer esta enfermedad, de las prácticas que puedan tener fuera del lugar de trabajo. Sí. Si bien esto es una situación bien complicada, creo yo también que son casos aislados donde los sistemas de vigilancia epidemiológica de estos países son lo suficientemente buenos y el control de los pacientes también como para evitar que esto se propague más allá. Señor José Antonio López, en Madrid, ¿cómo se contagia una persona de ébola? Hasta el momento hemos escuchado a médicos hablar del contacto entre fluidos, pero usted mismo lo contaba, en el caso de esta auxiliar de enfermería solamente se tocó la cara. ¿Cómo se puede llegar a contagiar a una persona de ébola? Sí, en primer lugar hace falta una carga vírica elevada, hay que suponer que es la que presentaba el cadáver, el último fallecido español, el último sacerdote. Al parecer esta paciente, Teresa Romero, entró una vez fallecido el paciente a retirar todo el material que había estado en contacto con esta persona. Hay que presuponer que ese material sí tendría una alta carga vírica, por supuesto, y como he comentado, y según ella misma comenta que el único punto que ella recuerda ahora mismo de una posible ruptura de todo el protocolo riguroso es el momento en el que se quitaba el traje. Hay también que decir que en eso también hay que dar un mensaje de tranquilidad a los espectadores, a la audiencia,
porque el virus no es tan fácil de contagiar. Por un contacto simple con la piel, si la piel está sana y no tiene microheridas o algo donde el virus pueda entrar en contacto con sangre, en principio no sería contagioso. Entonces la pregunta es ¿cómo se contagió esta señora? Ella comenta que se rascó la cara. Hay una vía de entrada muy fácil para muchos virus que yo, especulando, podría hablar de la conjuntiva del ojo. A través del ojo, ahí sabemos que tenemos un portal de infección de muchos agentes, y es lo que se me ocurre. El virus del ébola se contagia claramente a través de fluidos corporales de personas tanto vivas o muertas infectadas, de restos orgánicos, y hace falta, como digo, un contacto estrecho. Por supuesto, esta sanitario, esta auxiliar, debió tocar sábana, debió tocar algo del cadáver ya, con altas dosis víricas, y después, en poco tiempo, porque el virus es muy lábil, fuera de su huésped no dura mucho tiempo, debió tocarse alguna vía de acceso, como podría ser quizás la cara o incluso la conjuntiva del ojo. El cumplimiento de los protocolos... Estoy especulando, sí. Eso está claro. Sí. El cumplimiento de los protocolos médicos en España para atender el brote de ébola está en tela de juicio en medio de distintas versiones sobre las posibles irregularidades o errores en los procedimientos que habrían facilitado a la enfermera Teresa Romero contagiarse. Organizaciones del área de la salud le recordaron al gobierno español que ya habían advertido acerca de la falta de preparación del personal médico para atender a los afectados con la grave enfermedad. Días antes de que fuera repatriado desde África un grupo de misioneros contagiados del virus del ébola, entre ellos Miguel Pajares y Manuel García Viejo, los médicos ya habían advertido de la falta de preparación para atender a este tipo de pacientes en España. Hoy lo reiteraron. Desde un principio, toda esta crisis, toda esta situación que se ha montado, se ha causado por culpa de tener todo mal planeado. O sea, no se puede improvisar. No han informado ni han preparado en un primer momento a los profesionales, fue todo deprisa y corriendo, se enteraron en unas horas que el padre Pajares venía a este hospital y ha sido todo un cúmulo de improvisaciones, de mentiras y de fallos. Algunas centrales sindicales denunciaron que el material médico de prevención usado para atender a los religiosos no cumplía los parámetros fijados por la Organización Mundial de la Salud, lo que aumentaría la vulnerabilidad de contagio. Yo quiero poder tratar a los pacientes, pero quiero tener seguridad de que no me va a pasar nada cuando trato a los pacientes. Lo único que pido es que nos faciliten el material, los cursos, la información. Aún así, los pacientes fueron trasladados a territorio español. La auxiliar de enfermería, Teresa Romero Ramos, hizo parte del equipo encargado de atender a los misioneros. 25 de septiembre. En al menos 2 ocasiones, ella tuvo contacto con García Viejo. Incluso habría ingresado a la habitación del misionero tras su muerte el 25 de septiembre. Cualquier mínimo fallo en el protocolo se convertiría allí en el foco del contagio que hoy padece la enfermera. 27 de septiembre. La enfermera inició periodo de vacaciones y decidió acudir a una convocatoria para empleos a la que asisten cientos de personas. Pese a que al parecer no tenía síntoma alguno, la actuación de la mujer contradice los protocolos que, por ejemplo, realiza Médicos Sin Fronteras. Esta organización acostumbra a aislar durante 21 días a su personal que ha tenido contacto con enfermos de ébola. 30 de septiembre. Teresa Romero canceló un viaje de descanso previsto en sus vacaciones al sentir los primeros síntomas. Acude en busca de atención primaria, pero al parecer, como su temperatura nunca marcó los 38,6 grados fijados para emitir una alerta por ébola, le fue diagnosticada una gripe y el médico le recetó un analgésico. Ante la persistencia de la fiebre, la enfermera decide llamar al servicio de prevención del Hospital Carlos III. Desde allí, aún con el antecedente de que ella mantuvo contacto con contagiados de ébola, en lugar de proceder a un traslado y aislamiento urgente, le recomiendan quedarse en casa. 6 de octubre. Pasados 6 días en los que estuvo llamando para alertar su situación, Teresa es llevada por una ambulancia inicialmente al hospital de Alcorcón, en Madrid. En su traslado hubo otra irregularidad. El personal que la atendió nunca portó trajes especiales.
Ya en esa institución, 2 pruebas confirmaron que la enfermera estaba contagiada de ébola. Fue solo hasta entonces que la paciente fue remitida al Hospital Carlos III y que el Ministerio de Sanidad prendió las alarmas para localizar a todos aquellos que pudieron haber tenido contacto con ella. Ya regresamos con La Noche.